Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, este tema les voy a explicar un poquito porque entra en la trimestral, entra en los prácticos, hasta en la integral y no quiero que se queden con ninguna duda. Preferí hacerles un video, así saco un poco las dudas que puedan tener después de que leyeron el material. Nuestro nuevo tema es textos expositivos no redactados, lo que ustedes conocen como esquemas y cuadros, que son estos que tenemos acá. Pero vamos a recordar un poco el tema de la semana pasada, que era la organización de los textos expositivos. Todos son textos expositivos, todos los que vamos a ver por este primer trimestre, pero según cómo van presentando la información, pueden ser o descriptivos o clasificador descriptivo. Si bien el apunte dice que solo se llama clasificador, nosotros sabemos que el nombre completo es clasificador descriptivo porque se une con este. El histórico, que se llama histórico narrativo porque se une en parte con este. El secuencial, el comparativo, el causa-consecuencia y el problema-solución. Estos dos son nuevos, los vimos recién este año. Ahora, ¿por qué retomamos este tema, el de la organización? Porque depende de lo que ustedes pongan en un texto, de qué organización tienen, va a tener un esquema distinto. Es decir, cada organización tiene su propio esquema. ¿Por qué es importante que ustedes entiendan esto? Porque en el trimestral, si ustedes les llegan a errar al punto de qué organización tiene el siguiente texto expositivo, le erran al punto 2, que es hacer el esquema correspondiente. Si ustedes pusieron que eran clasificador e hicieron el esquema clasificador y el texto era descriptivo, le erraron a 2 puntos. Porque deberían haber puesto que la organización es descriptiva y haber hecho un esquema descriptivo. Por lo tanto, le erran al punto 1 a la organización, le van a errar al esquema porque cada organización tiene un esquema específico. No pueden hacer un esquema diferente. Vamos entonces con cómo es cada uno. Si ustedes creen, si el texto tiene una organización descriptiva, es decir, que se centra en las características de un tema, este es el esquema que tienen que hacer. El esquema descriptivo, lo tienen en el apunte. Acá se pone el tema y ahí van líneas con todas las características. Yo les puse 3, puede tener 20, 5, las que sean. Fíjense el detalle, no hay flechas acá, nunca pongan unas flechas, son líneas, las líneas no tienen flechas. Les llegan a poner en la trimestral en el práctico una flecha acá y se les descuenta el punto, porque lo hicieron mal al esquema. Vamos con el siguiente. Si ustedes notan, si el texto es clasificador descriptivo, es el más fácil de darte cuenta porque un texto que tiene clasificaciones tiene puntitos, tiene asterisco, es decir, los tipos de volcanes son 2 puntos y viene asterisco, volcán tanto, otro asterisco, volcán tanto y una explicación. Si tienen eso que es más fácil de darse cuenta, el esquema es este. ¿Por qué se llama clasificador descriptivo? Porque la primera parte es clasificador y la segunda parte es descriptivo. Acá sí están las flechas. Fíjense que acaba el tema, pónganle volcanes. Y ahí sí, se pone con flecha, que se llama vector, no flecha, el tipo, la clasificación. No sé, una clasificación es volcanes basálticos, otras volcanes extintos, pónganle. Acá sí va la flecha, pero al lado de la clasificación tienen que explicar un poco de ese tipo de volcán o de lo que sea que estén viendo. Entonces ahí sí va con línea, como el esquema descriptivo, con línea característica. Entonces, si acá ustedes pusieron volcanes, clasificación, extintos, con flecha, y acá ponen son aquellos que no ya no harán erupción en el futuro. Se explica un poquito. Si ustedes hicieron solamente hasta esta parte de la clasificación, está mal el esquema, porque siempre se explica un poquito. Entonces, acá flecha, acá línea.
Si ustedes notan que el texto es histórico narrativo, ese es el nombre completo, porque va contando por años, generalmente son textos que pertenecen a la historia, hechos del pasado, pero que pertenecen a parte de la historia universal o de la historia mundial o de la historia nacional, hacen la línea de tiempo. En la línea de tiempo, los años van arriba y lo que ustedes quieren poner, lo que sucedió en ese año va abajo. O al revés, lo que ustedes quieren poner va arriba y el año va abajo. ¿Qué no pueden hacer? Combinar un año arriba, otro año abajo, un año arriba. Eso no pueden hacer. O eligen todos los años arriba o eligen todos los años abajo. El secuencial trata hechos que son del pasado generalmente, pero que no pertenecen a la historia. En los históricos están todos los textos que ustedes estudiarían en la materia historia, mientras que en el secuencial están, por ejemplo, un procedimiento de un laboratorio, está la cronología de los síntomas de un virus, que son textos que cuentan cronológicamente algo, pero que no pertenece a un relato de la historia, de que podría estar en un manual de historia. El esquema secuencial es este. Acá se pone el año y lo que sucedió, después si la siguiente es como una línea de tiempo hecha de otra manera. Se puede hacer así acostado o se puede hacer así parado. Si es comparativo el texto es positivo, si tiene una organización comparativa, es decir, que está mostrando todo el tiempo las semejanzas y diferencias entre dos elementos, por ejemplo, un texto sobre diferencias entre bacterias y virus, lo que podemos hacer son los cuadros comparativos. Tenemos dos tipos de cuadros, el cuadro comparativo simple y el cuadro comparativo de doble entrada. Cualquiera de los dos indistintamente se pueden usar. Tienen una serie de reglas. En el cuadro comparativo simple, supongamos que acá dice cuento y acá dice novela. Una característica es el cuento es corto, la novela es larga, el cuento tiene pocos personajes, la novela tiene muchos personajes. ¿Qué regla tienen que seguir sí o sí? No, lo que dice de un lado tiene que corresponderse con lo que dice del otro. Es decir, que si yo acá puse que es corto, yo acá no puedo poner que tiene muchos personajes. Lo que dice de un lado y del otro tiene que pertenecer a la misma categoría. Y también la regla para todos los cuadros, si este me llevó 14 renglones a escribir y este me llevó poquitos, yo no puedo hacer esto. Que me quede como una escalerita. En donde termina el más largo, ahí tengo que hacer la línea que separa a los dos. Sí o sí. Lo mismo el cuadro comparativo de doble entrada, en donde se le agrega esta tercera columna que tiene las categorías que se va a comparar. Si acá yo puse que el cuento es corto y la novela es larga, yo comparé extensión. Si yo puse tiene pocos y acá tiene muchos, lo que comparé son los personajes. Y por último tenemos la organización de causa-consecuencia y problema-solución, que ambas tienen exactamente el mismo esquema. Este que está acá es el mismo esquema para las dos organizaciones. Acaba la causa y acaban las consecuencias. O acaba la consecuencia y acaban las causas. Lo mismo para el problema y solución. Acaba el problema y acaban las soluciones, o acaba la solución y acaba el problema. Indistintamente se pueden mover del lugar y es el mismo esquema para estos dos. Para terminar el tema, solo vamos a ver algunas cuestiones extras sobre los esquemas y cuadros. Primero vamos a ver los elementos y las reglas. Estos son los nodos. Los nodos se usan para encerrar las palabras clave. Se pueden hacer en forma de rectángulo o en forma de elipse. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Solo pueden encerrar palabras clave, es decir, no puede haber oraciones encerradas dentro de uno de estos nodos. Lo digo porque ya vi esquemas donde ustedes escribieron una gran definición y encerraron todo esto dentro de un nodo. Eso no puede pasar. Lo otro es que las líneas, que son el segundo elemento que vemos acá,
Las líneas indican que la información se puede leer de cualquier lado hacia cualquier lado. Conectan los nodos y me indica que yo puedo leer tanto de acá para acá como de acá para acá. No llevan flechas nunca, porque si tuvieran que llevar tendríamos que hacer de esta manera y esto no existe. Para eso se hace la línea sola, no existe esto de poner dos flechas así. Los que sí llevan flechas son los vectores y me indican que yo la información la tengo que leer en la dirección en la que va la flecha. Yo tengo que leer la información de acá para acá y no al revés. Y por último están las llaves que son estos elementos difíciles de dibujar muchas veces, y las llaves tienen varias características bastante particulares. La primera es que no se pueden usar en cualquier esquema. Las llaves se utilizan exclusivamente en el cuadro sinóptico, que son cuadros que se hacen solo con llaves exclusivamente para hacer clasificaciones, como este ejemplo en el que yo estoy clasificando los adjetivos. No puede haber ni siquiera una mínima explicación de cada uno, ni ejemplos, nada. Sirve solo para hacer clasificaciones y nada más. Pero tiene otra característica, no solo que se hace la cotizada y solamente se puede usar en su tipo de esquema, sino que además es bastante antisocial la llave. ¿Por qué es antisocial? Porque no se puede mezclar con ningún otro de los elementos de los esquemas. No se mezclan ni con nodos y no se puede mezclar ni con líneas ni con vectores. Jamás se puede hacer un esquema, un cuadro sinóptico que mezcle con vectores o con líneas las llaves. Nunca, las llaves van solas, son re antisociales. Yo sé que ustedes van a decir, no, pero en tal materia y siempre toda la vida hicimos, sí, toda la vida vivieron una mentira. No se puede mezclar con ningún otro elemento. Y la última regla de las llaves es que solo se pueden hacer abiertas. ¿Cómo son abiertas? Significa hacia una clasificación, nunca cerrando, es decir, no se puede hacer esto, no se puede hacer esto y escribir acá abajo llevan género y número. No, las llaves nunca se cierran, siempre se abren a clasificaciones. Y nos quedan ver los nuevos tipos de esquema. No son nuevos porque ya los conocieron en tercero, pero no los había puesto en la anterior parte, porque estos esquemas son comodines. Se pueden hacer casi con cualquier tipo de organización. Es decir, no importa que sea descriptivo o clasificador, se puede hacer cualquiera de estos. Este es el mapa conceptual. El mapa conceptual tiene forma de pirámide. Siempre. Esta es la diferencia entre un mapa conceptual y una red conceptual, que la red conceptual es completamente amorfa. Acá hay una jerarquía, mientras que en la red conceptual no existe una jerarquía. Acá todos los temas se van relacionando pero sin jerarquía. Y el último de los esquemas que no habíamos visto antes, es el cuadro sinóptico, que como ya les expliqué, sirve exclusivamente para hacer clasificaciones. Bueno, espero que con esto les hayan podido entender un poco más del tema y no vuelvan a cometer errores de este tipo relacionados con las reglas. A partir de ahora, si ustedes hacen un esquema que incumpla con una de estas reglas, van a comenzar a recibir menos puntos. Así que apréndanse qué cosas no deben hacer en un esquema. Nos vemos, chicos.